Pocas veces la vejez ha estado tanto en el foco como en estos 2 últimos años. Desde el ángulo sanitario, la pandemia colocó a la tercera edad como la más desprotegida y aisló a muchas personas en ese segmento durante meses. Desde lo social, estudios demográficos recientes muestran cómo se ha acelerado el proceso de envejecimiento de la población uruguaya. Y desde lo político, se está procesando una reforma de la seguridad social que maneja elevar la edad de jubilación en el entendido de que hoy las personas pueden trabajar hasta una edad mayor. Parece un buen panorama este que estoy describiendo para reencontrarnos con el doctor Alejandro Klein, psicólogo y un destacado académico uruguayo en el ámbito de los estudios sobre la tercera edad. Klein está radicado en México, donde es profesor en la Universidad de Guanajuato y es además investigador para el Instituto para el Envejecimiento Poblacional de la Universidad de Oxford del Reino Unido, donde coordina la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Tercera Edad. Aprovechando justamente que se encuentra por unos días aquí en Uruguay, es que lo estamos recibiendo aquí en el estudio. ¿Qué tal? Buen día, Alejandro. Romina, un gusto. buen Bienvenido. día a ti, a todo el equipo de trabajo de En Perspectiva y a todos los oyentes. Un placer estar acá y una gran alegría. Y espero, poder contribuir al debate sobre el tema de la vejez. Un debate y un tema en el que se ha especializado desde hace años. ¿Cuántos años hace que está en el exterior? Me fui definitivamente de Uruguay en el año 2007, cuando tuve la oportunidad de ganar una beca de postdoctorado en Río de Janeiro. Y de hace años que está dedicado a esta línea, la tercera edad. Bueno, en el 2007 hice una investigación doctoral en relación a la relación abuelos-nietos, y a partir de ahí postulé como investigador en la Universidad de Oxford y gané un puesto como investigador, del cual estoy desde el año 2009 hasta la fecha, o sea, 11, 12 años más o menos. Uno pierde la referencia del tiempo, pero ya pasaron casi 4 años de la última entrevista que hicimos aquí en Perspectiva. Sí, estuve aquí hace 4 años. En 2017 concretamente. Y los oyentes seguramente la tengan presente porque fue una entrevista que dio mucho que hablar. Era un tema que no es un tema, hablar de la tercera edad y de la sociedad del envejecimiento no es un tema habitual de la agenda uruguaya quizás. Y en ese momento te lo puso arriba de la mesa. Capaz que conviene recordar eso, ¿no? De que habíamos hablado, entre otras cosas, de la sociedad de los centenarios, como la definía usted. Exactamente, la sociedad de los centenarios o de los matusalénicos, retomando la figura bíblica de Matusalén. A ver, el tema de la sociedad de envejecimiento, voy a ser enfático, debe estar radicalmente en la mesa y en el centro de la mesa de este gobierno y de todos los gobiernos uruguayos. Es urgente. Cuando es urgente no estoy dramatizando, estoy diciendo una realidad empírica. Hay algo que en el Instituto de Oxford llamamos la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es el margen de tiempo que se tienen para tomar medidas estatales o nacionales para enfocar el tema de la sociedad de envejecimiento, que ahora voy a ahondar un poco más en ese concepto. No es Uruguay no es un país envejecido, eso es verdad, pero es una falacia. El mundo está envejecido, no es Uruguay. Entonces, es una realidad inminente, pero además de inminente es irreversible. O sea, haga lo que se haga, no va a cambiar. No va a cambiar porque hay condiciones sociales, estructurales, de salud, que hacen que varias cosas estén pasando, no necesariamente unidas, pero que están concatenadas en el concepto de sociedad de envejecimiento. Es un buen concepto y es un mal concepto, porque da a entender que la sociedad de envejecimiento tiene que ver con los viejos. Es verdad, pero no es verdad. La sociedad de envejecimiento tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, primero, con nuevos tipos de vejez que desconocemos totalmente. Es decir, el modelo de vejez que tenemos es una persona de 60 a 65 años que se muere prudentemente a los 75, 80. No es así hoy en día. Tenemos un corrimiento generacional. Una persona de 60 años hoy tiene condiciones de calidad de vida de una persona de 40 años, 60 años atrás. Por otra parte, no sabemos nada de cómo es la vejez a los 90, 100, 120 años. ¿Por qué? Porque eran casos excepcionales, no era una tendencia poblacional.
Hoy Usted es dice una tendencia. cada vez van a ser más los que lleguen a esas edades. No es tanto que la gente viva más, sino que la muerte se aplaza indefinidamente. Es decir, cumpliendo determinados requisitos de salud, nadie sabe cuándo va a morir. No hay forma de saberlo. Entonces, a partir de aquí se concatena otra realidad que es, no es preocupante, esto no es preocupante, esto son cosas. Lo preocupante no es la sociedad de envejecimiento, lo preocupante es que los gobiernos no hablen de la sociedad de envejecimiento. Lo preocupante es que no armen comité de expertos para debatir qué hay que cambiar y qué no hay que cambiar delante de la sociedad de envejecimiento. Eso es lo preocupante. Porque además esto tiene que ver con que la tasa de reposición poblacional, que hablábamos recién, está bajando irremediablemente. La gente tiene hijos a una edad cada vez más avanzada y si tiene un hijo, tiene un solo hijo. Pero la tasa de reposición poblacional adecuada es 2,3 hijos por pareja. Estamos en este momento en 1,8, 1,3, España, Portugal. De tal manera que o viene un solo hijo o no vienen hijos. ¿Esto qué quiere decir? Que la humanidad está descendiendo en su número, por ahora irreversiblemente. Es decir, la gente tiene que trabajar más porque hay nuevos tipos de vejez y la gente tiene derecho a contribuir a la comunidad si así lo quiere, y porque para mucha gente trabajar es calidad de vida, para mucha gente. Entonces, pero por otra parte, porque hay que cubrir puestos de trabajo, que si no hay políticas migratorias masivas, nadie los va a cubrir. España va a perder, probablemente estoy exagerando, 20.000, 30.000 puestos de trabajo en los próximos 20, 30 años. ¿Por qué? Porque no hay nadie que trabaje. Y además porque Europa... Ahí no van a ser sustituidos esos puestos de trabajo por... ¿Migrantes? Por la tecnificación, por las máquinas, eso es una utopía. La automatización. Eso es una ficción idealizadora de un mundo que no va a ser así. Hay cosas que son insustituibles. Es como la ficción de decir, no hay problema, si no nacen niños biológicamente, nacerán en tubos, en probetas. El ser humano hay cosas a las que no puede renunciar. No puede renunciar a las emociones, no puede renunciar a pensar y no puede renunciar a un útero que lo albergue, le dé calor y le dé continente y lo humanice y lo subjetivice. No se puede renunciar. Esas son ficciones que falta. Bueno, pero hay procesos en el mercado laboral que se ha visto claramente, ¿no? La automatización. Pero usted dice, no va a dar igual, no dar los números como para que... Otra solución, Romina, sería una política migratoria extremadamente agresiva. Ajá. No va a suceder tampoco. Europa, en el momento en que debería de ser más laxa, flexible y tolerante, se ha encerrado, se ha vuelto racista, xenófoba, y entonces no va a haber migración. Porque, ojo, no es migración ilegal, Tienen que recibir 30 millones de inmigrantes por año, pero legalmente. ¿Por qué? Legalmente porque van a trabajar y entonces van a contribuir a la seguridad social. Uh-huh. La solución no es la migración ilegal, ni en Europa, ni en Uruguay, ni en Argentina. Es legal porque hay que contribuir, porque si no, seguimos en el mismo problema. Pero recordando aquella charla ahí del año 2017, para que los oyentes refresquen el concepto, usted, después de describir ese panorama de lo que implicaba hoy la sociedad del envejecimiento, también hacía foco en ese nuevo envejecimiento y en las oportunidades que habría, ¿no? Y en ese sentido era muy promisorio, o sea, planteaba, bueno, escenario, si uno lo ataca a tiempo y si Uruguay mira para ahí, tenemos mucho para liderar. Hay oportunidades desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, por el aporte que todavía pueden hacer las personas de la llamada tercera edad, y desde el punto de vista económico, porque hay mayores que no quieren quedarse, como usted ponía el ejemplo, ¿no? En la plaza tirándole pan a las palomas. Ya de a poco va siendo una figura anacrónica de la vejez decrépita. El viejo... además el viejo no acepta que se le denomine como viejo, lo siente como un insulto, lo siente como algo injusto y tiene razón. Hoy se habla de adultos mayores, por ejemplo, o personas mayores se habla también. Acá hay un área de oportunidad en el sentido de que efectivamente la capacidad de aportar, de producir, de calidad de vida ha aumentado potencialmente
Y eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso, por ejemplo, personalmente me parece muy buena idea cuando los gobiernos plantean un sistema donde la persona se puede jubilar, que eso es una forma de reconocer la deuda social que se tiene con la persona que aportó, pero al mismo tiempo la gente mantiene el derecho a seguir trabajando, si así lo quiere. Eso me parece que es una idea muy buena. Pero además, lo alentador para Uruguay como país es otra cosa. Me parece que es otra cosa mucho más profunda, más estructural. Uruguay, en su imaginario, en el imaginario que Uruguay construye sobre sí mismo, Uruguay se ve como un país de viejos, como un país en el lastre de la decrepitud. Todo lo contrario. Entonces Uruguay piensa que está condenado en un destino griego a la ruina y a no poder avanzar. Todo lo contrario. Uruguay es como va a ser el mundo. Entonces Uruguay... Sí, usted refuerza el concepto de... Es una buena noticia la sociedad del envejecimiento. Es una excelente noticia. Uruguay tiene la oportunidad única de ser de vuelta un modelo para el mundo. Uruguay tiene gente inteligente, tiene gente capaz. Hay un nivel cultural excelente en Uruguay. Tenemos de vuelta la oportunidad única que no hay que dejar de pasar, de ser un país modelo para el mundo. Es decir, donde está Uruguay es donde va a llegar el mundo antes o después, a partir del año 2050 en adelante. Es decir, todo lo que Uruguay innove, todo lo que Uruguay sea arrojado, todo lo que Uruguay sea valiente y sagaz, va a ser un modelo para la gente. Porque Uruguay tiene una sociedad de envejecimiento a la cual va a llegar el mundo. Y si Uruguay hace bien las tareas, si hace bien las cosas, si se despabila y está bien atento, entonces Uruguay va a ser un referente para el mundo, sin lugar a dudas. Por eso, Romina, mi punto de vista es que está bien de hablar de reforma jubilatoria, está perfecto, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo dentro de un conjunto más estructural de paquetes de medidas que tienen que ver con la sociedad de envejecimiento. El problema de la vejez y de la previsión social no se soluciona solo aumentando la edad a los 75 años. Por dos motivos. Primero, porque 75 años usted cree que la persona va a morir a los 85. Ya he dicho que la muerte se ha aplazado indefinidamente. Nadie sabe cuándo va a morir. Y segundo, si usted quiere que la gente siga trabajando de los 60 a los 75, usted tiene que, como se está haciendo en Inglaterra ahora muy inteligentemente, tiene que implementar un paquete de salud, de atención de salud para esa población. Uh-huh. Porque si la gente en los 60 a los 75 va a estar enferma y no va a tener atención médica especializada, no va a poder trabajar, aunque se quiera que trabaje. Entonces, eso va acompañado de medidas estructurales. Es un paquete entero de medidas que hay que pensar. No solamente retenerse en el tema del ahorro o lo económico. No, acá es un paquete mucho más amplio que hay que tener la valentía de ponerlo sobre la mesa y discutirlo y consultar a los expertos. Pero los expertos se los consulta, no deciden. ¿Usted entiende que hay que pensar esa reforma de la seguridad social, por ejemplo, que está en marcha, está el proceso de la Comisión Especial de la Seguridad Social, sí, que todavía está elaborando su documento final, su propuesta para elevar al Parlamento y que eso sea, al Poder Ejecutivo, y que a partir de ahí surja el proyecto de ley? Eso está todavía en pañales. Hay algunas líneas claramente, ¿no?, que permitan avisorar, pero quiero detenerme de vuelta en lo que señalaba del potencial que tiene. Cuando hablamos en aquel momento, recuerdo que usted planteaba, el sector que hay dentro de la economía para dedicarse a esos nuevos viejos que están absolutamente activos, que a los 60, 70 años están dispuestos a empezar una carrera, que están dispuestos a consumir todo tipo de productos culturales, que están dispuestos a hacer turismo por todos lados, ¿no? Y eso era un panorama, recuerdo, como muy auspicioso, ¿no? Totalmente. Pero sigue teniendo esa visión 4 años después y con lo que pasó también en el medio con la pandemia. No tengo más esa. La he matizado. La pandemia ha significado muchas cosas. Algunas se dicen porque son políticamente correctas y otras no se dicen porque son terriblemente políticamente incorrectas. Voy a decir algunas de las políticamente incorrectas, pero no todas, porque no se pueden decir. Una es que se confinó, como todos saben, a los viejos.
en una práctica hasta cierto punto arbitraria, porque se dijo que los viejos eran el grupo vulnerable y que había que protegerlos. El paso del tiempo demostró que todos los grupos poblacionales eran vulnerables, y no solamente los viejos, y no se aisló a todos los grupos poblacionales. Entonces, lo que pasó en realidad es que los viejos se transformaron en un chivo expiatorio, en una fantasía muy típica de lo social, muy típica, que ha pasado y va a pasar y es crónica, porque así funcionan las estructuras sociales. Encontrar chivos expiatorios donde depositar el espanto, el terror, la incertidumbre. Entonces se los encerró con la ambivalente idea de protegerlos, pero también, digamos la verdad... Acá está hablando del concepto general en el mundo, de las medidas que se siguieron en el mundo. Digo, porque nosotros acá no tuvimos una cuarentena obligatoria, por ejemplo. O sea, cuando decimos se encerró a los viejos, era... En el mundo. Entonces era protegerlos, pero también que ellos se encargaran de la muerte. Es decir, que si alguien se tenía que morir, que se murieran los viejos, pero no el resto de la población. Eso fue tan rápido, tan automático, tan... sin posibilidad de debate, porque no se pudo debatir, se decidió ipso facto, que da una idea preocupante de qué está pasando en realidad en muchas sociedades con los viejos, y me parece que, en definitiva, probablemente lo que convive es una nueva visión de la vejez, que tiene que ver con calidad de vida, con vigor, con empuje, pero también convive y no quiere dejar de desaparecer, no quiere dejar de existir una visión de la vejez en torno a lo decrépito, de que los viejos se ocupen de la muerte. Bueno, o sea, usted lo que dice es todo lo que se había avanzado por ese lado, de verlo como una oportunidad de la sociedad del envejecimiento. Con esta pandemia, la sociedad terminó optando por ese concepto de la vejez como de decrepitud, de dejarlo aislado, de ocultarlo, de no hablar. Optó por el peor de los caminos que pueden buscar las estructuras societarias. El camino del confinamiento, una semejanza es el campo de concentración, pero además lo totalitario y además utilizar el discurso la comparación biológico. Ahí fue dura, le van a decir, con campo de concentración. Ojalá que las metáforas concentrasarias del campo de concentración fueran algo del pasado. ¿No es así? Hay mucho de lo totalitario, hay mucho de lo coactivo todavía presente. ¿Pero fue así, lo ve como una intención, o sea, premeditada? No. ¿O fue en realidad que era un virus que nos desconcertó a todos y se sabía, la ciencia sabía muy poco en ese momento? Y bueno, los datos objetivos que había, por lo menos en una primera etapa, cuando se fue optando por ese camino, era... Bueno, están muriendo las personas más mayores, entonces... Sí, pero fíjese una cosa, y en aquel momento, Romina, incluso, pienso en la primera etapa, ¿no? Cuando se pensó que los nietos eran los que contagiaban, ¿no? Pero fíjese la ambivalencia, porque ahora sabemos que el aislamiento no genera protección, genera vulnerabilidad. El aislamiento genera depresión, bajan las defensas, genera ansiedad. Y ese campo es un campo mucho más propicio para contraer el coronavirus. Pero ahí tenemos de vuelta datos científicos que se podrían haber tomado y que se ignoraron. Se priorizaron otros. A ver, la sociedad no es una estructura racional. La sociedad, eso es un imaginario de lo que es la sociedad. La sociedad se mueve por emociones, por pánicos, por locuras colectivas. Bueno, esto fue un episodio de locura colectiva. La pregunta es si a partir de aquí se va a poder hacer un debate serio y profundo sobre el lugar de los viejos. Pero a ver, estamos hablando de que para el 2050 la población de viejos va a estar entre 22 y 30% de la población mundial. Es decir, que probablemente que de cada 3 personas, una va a ser adulto mayor. Entonces, no son un grupo minoritario, son el grupo social por excelencia. Entonces, de una u otra manera hay que restituirles derechos de ciudadanía, derechos de decir lo que quieren hacer. Si se quieren encerrar, que se encierren, y si no se quieren encerrar, que no se encierren, pero no es por medidas arbitrarias sin consultar a la gente. A la gente hay que consultarla, a la gente hay que respetarla, a la gente hay que dignificarla como ser humano y como ciudadano. De eso se trata, más allá del discurso médico. El discurso médico no da cuenta, no puede, ni debe dar cuenta de la dignidad de la ciudadanía.
Eso es un concepto político que tiene que ver con nosotros como comunidad política. Entonces, no se le puede pedir al discurso médico aquello que el discurso médico ni genera ni organiza. Eso tiene que ver con el discurso político. Y el discurso político tiene que ver con que se supone que somos todos ciudadanos con obligaciones, pero con derechos. De alguna forma, si interpreto bien lo que usted está diciendo, es como que el lobby de los viejos era muy poco, o sea, no hay una colectividad de adultos mayores cuantitativamente fuerte que se hiciera oír de lo que estaba pasando. Sí, entiendo su pregunta y me parece muy pertinente, Romina, muchas gracias. Cuantitativamente los viejos son cada vez la mayoría, cualitativamente no. ¿Por qué? Porque los viejos no apelan a los procesos de poder que hay en nuestra sociedad. Los procesos de poder son las redes y la media. Si la media se hace eco de lo que dicen las redes, eso es poder. ¿Qué es? ¿La clase media dice? No, la media quiero decir los medios de comunicación. Ok. Las radios, la televisión y los periódicos. Perfecto. Si los medios que se llaman de comunicación se hacen eco de lo que dicen las medias en las redes, eso genera poder. Lo hacen todos los grupos urbanos, todos los grupos de movimientos sociales apelan a esos mecanismos de poder. Y en general son bastante efectivos. El problema de los adultos mayores es que no apelan, no tienen presencia ni en internet, ni en las redes, ni tienen eco en los medios de comunicación. Hay quien le puede decir, hay otros colectivos que tampoco, los niños que también la sufrieron horrible, por no poder ir a la escuela, por ejemplo, y tampoco tienen capacidad de lobby. O los jóvenes, incluso hasta los jóvenes cuando se dice, bueno, se los privó, ¿no? Son como los sectores que se ven más, cuando se pasa raya, uno dice, bueno, son de los más afectados, quizás. Bueno, tradicionalmente los niños se supone que deben ser cuidados y protegidos por los adultos. La pregunta yo la haría más general. ¿Qué está pasando con los adultos que no pueden cuidar y proteger a los miembros más jóvenes de la sociedad? Quizás porque los adultos se están sintiendo a su vez deslegitimados y muy poco cuidados. Entonces, como están tan poco cuidados, sienten que no pueden cuidar a los que hay que cuidar, a los débiles de nuestra sociedad. Quizás es otra perspectiva que se pueda ver, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el doctor en psicología Alejandro Klein, que es coordinador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Tercera Edad, profesor en la Universidad de Guanajuato, México, investigador en The Oxford Institute, justamente sobre estos aspectos. Enseguida volvemos. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de la tercera edad. Estamos hablando con el psicólogo uruguayo Alejandro Klein, que tiene justamente un doctorado en políticas sociales, ¿no? En trabajo social. En trabajo social, perdón, ahí está. Mezclé todos los títulos. Sí, el doctorado lo hice en psicología. Me diste más títulos de lo que tengo. Gracias, Romino, muy amable. Bueno, pero Alejandro está hace años en el exterior, desde 2007 nos decía, es profesor en la Universidad de Guanajuato, México, investigador en The Oxford Institute en el Reino Unido, justamente como coordinador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Tercera Edad, una línea de investigación en la que él se ha especializado. Habíamos hablado en 2017 con él a propósito de esta sociedad del envejecimiento, este nuevo concepto de los nuevos viejos y lo que venía por delante. Ahora sobre el bloque anterior decíamos, bueno, esa visión optimista que tenía con la pandemia y con lo que pasó con los viejos en la pandemia, lo hizo retroceder varios casilleros en ese sentido. Pero ya habiendo entendido por dónde iban los planteos que usted hacía, la pregunta podía ser, bueno, ¿y qué se puede hacer para adelante, ¿no? Para que no vuelva a pasar algo así, que se dé esta situación en la que, a ver, primera pregunta, ustedes ya desde el punto de vista psicológico, ¿lo tienen comprobado? O sea, ¿ha aumentado la depresión, por ejemplo, en la tercera edad claramente? Sí. En todo el mundo, o sea, sí, es un fenómeno sí, Romina, en todo el mundo. De hecho, estamos esperando que haya una demanda de políticas de salud mental enorme en muy poco tiempo. Hay una prevalencia que tiene que ver con ansiedad, depresión, aislamiento, aumento de fobias,
que no es por el coronavirus, es por las políticas de aislamiento que tácitamente o explícitamente se han impuesto. Entonces, va a haber una demanda de profesionales de la salud mental, especialmente, enorme, pero no solamente en la tercera edad, en adultos y en jóvenes también. En jóvenes hay datos que indican que se han incrementado tendencias suicidas, tendencias de autoeliminación. Es preocupante. Digo, ahí va a haber un rubro donde este gobierno y todos los gobiernos del mundo van a tener que invertir significativamente en salud. Porque, de vuelta, si no, ¿cómo va la gente a trabajar más tiempo si va a estar enferma emocionalmente? Bueno, hay otros cambios también a nivel familiar que, digo, lo retomamos en otro momento, si le parece bien. Me parece que la enseñanza, si se puede hablar de una enseñanza que deja esto, es que, a ver, no es bueno que haya una hipertrofia del discurso médico. No es bueno que haya hipertrofia de ningún discurso, en principio, pero especialmente del discurso médico, porque dejado al exceso, dejado sin el contrabalance del discurso político de ciudadanía, vamos también a prácticas totalitarias con la mejor buena fe del mundo, por supuesto, no lo voy a negar, pero tiene que haber un balance, no es el discurso sanitario el que tiene que decidir. Claramente fue el que primó en un primer momento de la pandemia, también porque los hospitales se veían desbordados y no se daba abasto. Hoy capaz que con el diario del lunes podemos decir, sí, faltaron visiones, faltaron distintas políticas. Hoy en día parece más claro que el saldo en salud mental es mayor al que se preveía en ese momento, claro, ¿no? Que en un primer momento no se tuvo en cuenta, o se creyó secundario o superfluo. Los hechos han demostrado que de ninguna manera es así. Por otro lado, insisto en lo que hablaba con usted. Los derechos de ciudadanía, el discurso de la ciudadanía es algo muy importante, y más en Uruguay, sin duda, con la tradición republicana de nuestro país. Entonces, a título de ningún discurso, los derechos de ciudadanía pueden verse subyugados. El bien público tiene que encontrar un equilibrio con el bien individual, porque si el bien individual o las decisiones individuales o los derechos de ciudadanía son subyugados, eso lleva antes o después a un malestar a nivel público, a patologías de lo público. Entonces, reitero, no sé si la palabra es adecuada, es enseñanza, digamos, una reflexión. Los derechos de ciudadanía bajo ninguna excusa, bajo ningún concepto, pueden ser subyugados. Y por otro lado, y junto con esto, no hay que temer a hablar, a abrir canales de debate y preguntarle a la gente qué piensa, más allá de lo que piensan los expertos, ¿no? Entonces, creo que eso queda ahí como en el tintero, pero bueno, ahí va a haber otras consecuencias que, bueno, lo retomaremos en otro encuentro que podamos tener. Estaba mirando... Bueno, hay distintas preguntas. Lo que pasa es que algunas ahora nos sacan de este aspecto que estábamos conversando, pero hay muchos aspectos interesantes para preguntarle. A ver. Hasta de cosas que hemos... Bueno, hay alguno que dice, soy viejo y estoy en total desacuerdo con el entrevistado. Soy viejo y no me gustan los eufemismos, como tercera edad. Sí, bueno, eso es lo que yo decía, que... ¿al señor le gusta que le digan viejo? Sí. Está bien, está perfecto. Es un ciudadano, tiene derecho a que lo llamen como quiera. Me parece perfecto. Después hay quienes plantea, a ver, en este caso... Porque además el señor no lo dice, pero se podría decir otra cosa. ¿Tercera edad? ¿O ya estamos en la cuarta edad? Tercera edad es 60, 65. ¿Cómo? Es lo que yo le decía, Romina. ¿Cómo vamos a denominar a este nuevo grupo etario que va emergiendo? ¿Cuarta edad? ¿Quinta edad? ¿Sexta edad? Bueno, ahí hay un campo donde, una vez más, el campo semántico queda rezagado con respecto al campo de las modificaciones sociales. O sea, los cambios sociales son mutacionales, van mucho más rápido que la capacidad que tenemos de entenderlos, nombrarlos y simbolizarlos. Después tengo este mensaje de Fran que dice, pregúntele al doctor Klein por el caso de Japón, que lo vengo siguiendo y hay mucha gente que llega a los 100 años. Sí,
Sí, sin duda. ¿Qué Cada están año haciendo de particular en Japón atendiendo a este fenómeno, no? Bueno, en Japón en este momento es uno de los países, se dice, más longevos del mundo. Y hay varias estructuras en Japón que tienen que ver con un debate de, en caso de que el longevo, la persona longeva, esté enferma o necesita cuidados, ¿quién se va a ocupar? ¿La familia o el Estado? Bueno, usted me preguntaba de qué nos deja como enseñanza. Bueno, este es otro tema de debate. ¿Quién se va a encargar de los cuidados? Bueno, en Japón lo que está pasando es que hay una tendencia a que la familia se haga cargo de los longevos. Uh-huh. Pero eso también tiene un costo, porque tiene costo a nivel de la vida de la gente, a nivel de la vida privada de la gente. Entonces estamos viendo gente de 100 años que está siendo cuidada por sus hijos que tienen 60, 65 años. O sea, en realidad estamos viendo dos viejos en la calle, un viejo cuidando a otro viejo. Bueno, eso es otro campo de novedad. A los viejos no los cuidaban los viejos, se suponía que los cuidaba o el Estado o la gente joven. No, por el fenómeno de desplazamiento de la edad de envejecimiento, parece que Japón nos está enseñando que hay que cambiar otro paradigma, y es decir, hay que cambiar el paradigma de que los jóvenes van a cuidar a los viejos. Uh-huh. Lo que hay que armar es una política de salud y de capacitación de cuidadores de viejos que van a cuidar a gente vieja. Y están enfocados en eso, esa es la política que están adoptando. Japón tiene muchas políticas, por ejemplo, una cosa que puede ser insólita en Uruguay, hay que empezar a implementar licencias por enfermedad del viejo, que hoy no existen. Es decir, tenemos licencia por maternidad, por enfermedad. No. O sea, que si hay una persona que está cuidando a su papá viejo, tenga derecho a licencia porque el papá viejo se enfermó. Ese tipo de cosas es lo que yo le decía a usted, que es un enfoque mucho más estructural. Acá tenemos la tendencia, digo, no es novedad, viene pasando de hace muchísimos años, al revés, ¿no? O sea, el viejo se lo sacó de la casa, de la contención del hogar, para justamente, atendiendo a que la familia, ya quizás la jefa de hogar, la mujer, no podía salir a trabajar y hoy en día tiene otra independencia, entonces no se puede hacer cargo, ¿no? Y han crecido todo lo que es residenciales, hogares de ancianos, todo ese se puede compatibilizar entonces con algo de lo que está haciendo Japón. Japón también tuvo ese fenómeno y retrocedió. No retrocedió. Japón cambió de vuelta, volvió al modelo distintos abordajes. Lo que hay que armar son distintas estructuras de abordaje, porque, Romina, es mucho más complejo. Yo le agregaría a usted un cuarto factor, o sea, residenciales o casas de salud, familia. Pero hay otro fenómeno que tiene que ver con el aumento de la calidad de vida, y es que cuando usted le pregunta a la gente vieja o adulta mayor qué quiere, cómo quiere vivir, muchos le van a decir: quiero vivir solo. No quiero vivir ni con mi familia ni en un residencial. Uh-huh. Quiero vivir, por ejemplo, que hay ahora mucho, apart-hotel. Claro. Que vi también en Montevideo que ya se están haciendo, ¿no? Hay algunos hoteles que se han reconvertido en eso. Apart-hotel es algo que se ha implementado en Japón. El apart-hotel es una estructura de cuidado, de sostén, que al mismo tiempo viabiliza el deseo lógico y legítimo de la gente de querer seguir viviendo sola y mantener sus márgenes de autonomía en la medida de lo posible. Y bueno, ese es otro camino. ¿Cómo armamos una política social para gente que quiere vivir sola, pero respetando el hecho de que quizás ya no sean totalmente autónomos? Bueno, todo el concepto de la arquitectura tiene que cambiar. Uh-huh. Si una persona va a vivir sola, no va a vivir en ese edificio en el último piso, tiene que vivir en planta baja. Y además tiene que cambiar todo el concepto de lo eléctrico, cosas que en muchos países ya tienen avanzado. Es decir, por ejemplo, el tema de la tecnología, de que cuando prenden la cocina, en un determinado momento automáticamente se apaga sola. Cosas de protección de ese tipo, de tecnología, de nuevo urbanismo. Pero a ver, Romina, no nos vayamos a la estratosfera, bajemos a la calle. Y le voy a decir algo: Montevideo, si quiere tener el título de ciudad amable, como se dice hoy en día con los viejos, a ver,
que me disculpen los oyentes si no es agradable lo que digo, pero tiene que solucionar el problema de sus veredas en primer lugar. Es decir, en una sociedad envejecida no puede haber veredas rotas en una ciudad, no puede haber. No puede haber porque cuando van caminando se caen, se rompen la cadera, y hablando en términos de ahorro, una operación de cadera le va a salir al gobierno 1000 veces más que cualquier otro tipo de reforma, que poner baldosas en la calle. O sea, vayamos a la estratosfera, vayamos a lo macro, pero veamos también la cotidianidad. Por ejemplo, en una sociedad envejecida no puede haber un transporte colectivo donde haya que subir la pierna con una brecha entre la calle y el vehículo enorme que gente de la tercera edad no puede afrontar. Tiene que haber una escalerilla que baja al borde de la vereda y la gente sube. Bueno, entonces, es lo que yo le comentaba. Este es un paquete de medidas estructurales que van a lo micro, a lo macro y a lo meso. Pero tenemos que tener la valentía y tenemos que aprovechar la oportunidad histórica de poner sobre la mesa todo lo que hay que hacer, que no es poco, pero tampoco es imposible. O sea, pasando limpio, usted diría, hay que encarar la reforma de la seguridad social que está encarando Uruguay, pero de una manera mucho más amplia, teniendo en cuenta todo este conjunto de cosas que viene mencionando. ¿Por qué en vez de llamarle la reforma de la seguridad social no le llamamos la reforma de la sociedad de envejecimiento? Y nos sinceramos y entendemos lo que está pasando en Uruguay y en el mundo. El tema de la sociedad de envejecimiento, por supuesto que esto puede ser polémico y por supuesto los oyentes van a discrepar. El tema de la sociedad de envejecimiento es el tema central, social, cultural y vincular de las sociedades del siglo XXI. Lo que no hagan las sociedades del siglo XXI en torno a este tema va a quedar como una deuda que va a generar fracturas y problemas sociales enormes en el siglo XXII, en el siglo XXIII y en el siglo XXIV. Pasando al limpio, porque ya nos queda poco tiempo, de vuelta pasando al limpio. Entonces, teniendo en cuenta eso, usted dice, bueno, habría que encararlo de esa forma mucho más amplia y llamarle así, la reforma de la sociedad del envejecimiento, sí, por supuesto, de una manera mucho más abarcativa, claramente, pero pensando en 2 o 3 cosas que se están manejando, ¿no? Como el aumento de la edad de jubilación, como la posibilidad de que uno se jubile, pero quede con algún tipo de trabajo. ¿Cómo ve esas tendencias que son también parte de lo que se está haciendo en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, mire, esta es una opinión, por supuesto, personal mía. Yo creo primero que el tema de que la gente se jubile, pero que al mismo tiempo mantenga el derecho a trabajar, me parece que es una idea relevante. Hay que tenerla en cuenta y hay que ponerla sobre la mesa. Porque por un lado se cumple la deuda social que lo societario tiene con el sujeto, pero por otro lado se le reconoce el derecho a seguir contribuyendo. Y se reconoce además que tenemos un nuevo tipo de vejez. Primero. Segundo, yo iría un poco más allá y soy quizás un poco más drástico. Yo creo que así como se llama aquí en Uruguay contratos colectivos de trabajo, yo diría que hay que hacer contratos colectivos de jubilación. Es decir, ¿se incorporarlo a la negociación colectiva que nosotros llamamos? Sí, desde el trabajo, sí, incorporarlo ya como parte de la agenda de la discusión con los trabajadores. Y yo le voy a decir una cosa, yo la verdad es que no soy partidario de una edad única, homogénea de jubilación. Creo que por lo menos hay que establecer 3 franjas. Por ejemplo, 65, 75 y 80. Tiene que ser parte, esas 3 franjas, del contrato colectivo de trabajo-jubilación. Y entonces... Pero ahí ¿qué sería? Atendiendo el tipo de actividad por claramente. Supuesto, obviamente. Atendiendo el tipo de actividad, lo que exige cada actividad y atendiendo los expertos de trabajo de lo que dicen que requiere cada actividad. Hay actividades que se pueden seguir haciendo hasta los 85. Por supuesto que sí, pero hay actividades que tienen que terminar a los 65. No puede haber... Voy a inventar, y los médicos que no se enojen, no puede haber un cirujano de 85. No puede. A los 65 se jubila. Pero quizás sí puede haber un médico internista a los 85. Entonces, tiene que haber, desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que demanda cada trabajo, 3 franjas, y cada franja va a requerir o va a expresar distintos montos jubilatorios y distintos derechos y obligaciones.
Pero la edad de jubilación no se discute cuando la persona tiene 60 años. Se discute, hay que discutirla ya desde el inicio del trabajo de la persona. Con los contratos que están empezando ahora, con los contratos Por entre ejemplo, comillas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? Estoy tratando de decirle que acá, en el fondo, se trata de hacer una apuesta audaz a la creatividad, a pensar las cosas no desde el prisma economicista de que hay que ahorrar. No tiene sentido. Hay que pensarlo desde el cristal de la oportunidad histórica que tiene Uruguay. Eso es lo que pienso. Así que en ese sentido, pero ¿con qué saldo se va respecto a lo que ve que se está encaminando acá? Mire, a ver, pero esto es algo muy personal. Creo que Uruguay se merece más políticas de Estado y no políticas gubernamentales. Creo que, por eso yo le decía, no son los expertos los que deciden. No pueden, no están para eso, están para asesorar. Los expertos producen conocimiento científico, no conocimiento político. Los gobernantes no pueden abdicar de su facultad y su derecho y su obligación de decidir por el bien público. Entonces, los expertos asesoran, los gobernantes, poder ejecutivo, poder legislativo, no sé si el poder judicial también es gobernante en Uruguay, no recuerdo bien, disculpe, tienen que sentarse y negociar políticamente y decidir políticamente. No se puede abdicar del derecho y la obligación que uno tiene. Alejandro Klein, psicólogo, doctor en trabajo social, coordinador de la Red Latinoamericana de Estudios sobre la Tercera Edad, profesor en la Universidad de Guanajuato, México, e investigador en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Ha resultado muy movilizadora, como la otra vez, como aquella entrevista del 2017, que recuerdo que dio mucho que hablar y tuvo mucha participación de la audiencia. De vuelta, volvió a sacudir a sacudir las ideas, a patear el tablero y a plantear nuevos temas entonces sobre los que conversar. Volvemos a comunicarnos en cualquier momento, ¿le parece? Para mí es un placer, agradezco enormemente la discusión. Y Romina, si me permite, quiero de vuelta hacer un breve aviso. A ver, es el momento de Uruguay de no caer en el pesimismo ni en la idea de que es un país que tiene la maldición de la vejez. Al contrario, la situación de Uruguay es una situación de oportunidad y creo que es el momento de aprovecharlo. Gracias a usted, Romina, a su fabuloso equipo y a los amables oyentes. Que pase bien. Que estén muy bien, que estén muy bien. Hasta luego.